Ahora sí. Bueno, Quique, quería arrancar el vivo con una presentación, quería que tú te presentes y que me cuentes, bueno, cómo llegaste a la biodanza, cómo llegó a tu vida la biodanza. Bueno, Mariana, antes así, bueno, buenas noches, un gusto estar contigo. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Enrique Los Torto, me dicen Quique y para mí está bien, porque es una expresión afectiva. Y la biodanza llegó a mí, o yo llegué a la biodanza hace ya muchos años. Yo comencé 87, 88, no me acuerdo mucho, pero llegué en esos años. Bien. Y llegué un poco así como por casualidad, yo creo. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue? En realidad yo en esa época estudiaba pantomima, en la Escuela Uruguaya de Pantomima. Y mi compañera de aquella época, que era mercedaria, también estudiaba pantomima conmigo. Y muchos compañeros de Mercedes, mucha gente de Mercedes hacía biodanza. Estudiantes jóvenes de psicología y algunos que no eran de psicología, pero coincidía con que mucha gente de Mercedes hacía biodanza. Y Mira. bueno, llegó a mí esta propuesta que en un principio pensé que era como, bueno, una manera de bailar, alguna escuela. Eso era como lo que en aquel momento yo entendía. Si bien con características propias, me parecía que era por ese lado, más una cuestión escénica, artística, ¿no? Fue así que llegué, un poco por curioso y un poco por equivocado también. Claro, sí, o sea, es como un poco una casualidad entonces. Sí, yo creo que en esa época estaba abierto a un montón de cosas. Yo tenía 20, 24, 25 años, entonces estaba como ávido de muchas cuestiones. Hacía yo danza creativa en el Centro para las Artes. Ya te digo, estudiaba pantomima, entonces como que tenía esa avidez de hacer cosas. Y bueno, Mira, así fue que llegué al grupo de biodanza. En mira. la época, María Paula Brun, que fue la que trajo la biodanza al Uruguay, ella es formada directamente por Orlando Toro, creador de biodanza, Mira, venía, ¿ella y estaba ahí en venía. Mercedes? Ella no, en realidad lo de Mercedes era como una situación particular. Estudiantes del interior que estaban así viviendo en Montevideo y estudiando, coincidieron en hacer biodanza y mucha gente era así como jóvenes estudiantes de Mercedes que hacían biodanza. Muchos de Mira, ellos psicólogos ya hoy formados, ¿no? Con mucho tiempo. Pero también en aquella época había gurises del ámbito de la Facultad de Medicina y otras personas. mira. Así que qué interesante y aparte qué linda casualidad también. ¿Sí? Bueno, te quería hacer una pregunta, no sé si capaz que la sabés. Bueno, por qué la biodanza se llama biodanza? ¿Sabemos por qué? ¿Cuál es el origen de Sí, la claro, palabra? claro. En un inicio, el creador de biodanza, Rolando Toro, la denominó psicodanza, que sería la danza del alma, ¿no? De psique, alma, ¿no? Mm. Y él, en esa época, estamos hablando 1960 y pico, sus primeras investigaciones con lo que en un inicio se llamaba psicodanza. Llegó a él un libro de Roger Garraudí, que es un filósofo francés, que escribió un ensayo filosófico haciendo un estudio de la evolución de la danza, ¿no? Entonces, este libro se llama Danzar tu vida, está en francés. Y por sugerencia de su compañera de aquella época, su esposa de aquella época, Cecilia Lucy, hoy también profesora de biodanza, muy reconocida, con muchos aportes, le sugirió a Rolando Toro cambiar el nombre de psicodanza por biodanza. Entonces ya estaría como desde su nombre una poética, ¿no? El prefijo bio, que implica vida, y danza como movimiento pleno de sentido. Entonces la biodanza sería movimiento pleno de sentido de la vida. Y Muy bueno, bien, y a Rolando le encantó y se sintió muy representado por el nombre. mira. Es que sí, o sea, yo me imaginé que el nombre tenía que tener un sentido importante
y que lo deben de haber pensado porque justamente hablando de los significados, ¿no? Y de cómo digamos, los nombres son poderosos por sí mismos. Sí, sí, claro. Y bueno, te quería preguntar, porque no se conoce mucho en realidad acá en Uruguay, tal vez, de biodanza, o sea, creo que en realidad se fue como promoviendo, entiendo, pero todavía como que no es algo que lo hables y que todo el mundo lo conozca, ¿no? O sea, como cuando uno dice yoga o cuando una dice terapia, ¿no? Y bueno, por eso mismo te quería preguntar por su creador, por Rolando Toro, o sea, qué reseña nos podés hacer de Rolando Toro? Rolando Toro Araneda es chileno. Él nació en el año 1924. Entonces participa de una generación dorada de chilenos, eminentes, ¿no? Es así, contemporáneo de Maturana, de Claudio Naranjo, de Hoffman y de Lola Hoffman, Jodorowsky, ¿no? Un montón de personalidades de ámbito de la psicología y de la educación. Genios, genios, total. ¿No? Entonces, sí. Rolando Toro ya, su primera formación era maestro en el ámbito rural. Pero ya en esas épocas, en 1950 y poco, él ya intuía un sistema en donde los seres humanos pudieran como conectarse con todo lo viviente. Entonces, como maestro rural llevaba a sus jóvenes, a sus niños y a sus jóvenes al campo, a hacer visitas y conocer, no sé, cómo paría una vaca, reconocer diferentes especies, ¿no? Después Rolando se forma como psicólogo y empieza a trabajar en la cátedra de antropología médica. Una de las intenciones de aquella época era como humanizar la práctica de la medicina, especialmente la práctica de la psiquiatría, ¿no? En aquel momento no había un desarrollo farmacológico en donde las enfermedades psíquicas podían ser abordadas por cuestiones químicas, ¿no? Entonces tú pensás que en aquella época de los pocos elementos que tenían terapéuticos la psiquiatría era el electroshock, lo que hoy se conoce como micronarcosis, pero con tecnología de avanzada, ¿no? Pero en aquella época no había muchas más cosas. Entonces él ya empezaba como a intuir esto de poder generar un algo en donde en un inicio los pacientes psiquiátricos pudieran, como bueno, generar procesos de evolución, de mejora, y ahí empezó como con sus primeras sesiones de psicodanza. Que después, como yo contaba hace un ratito, le denominó biodanza, pero tuvo esos inicios como inicios clínicos en un inicio, y con mucho espíritu de investigación, ¿no? Rolando, una de las cosas que se reconoce en él es su capacidad de crear sistema y crear método, ¿no? Entonces, él ya empezó a trabajar con un modelo teórico, con la incidencia de la música. Entonces, ese modelo teórico ya le permitía generar un instrumento de estudio, ¿no? Cualquier modelo teórico en ámbitos de ciencia es la representación de una realidad para poder intervenir en ella. Entonces, lo primero que hizo Rolando fue la utilización de músicas. Ahí vio que utilizando determinadas músicas lograba determinados efectos, y ya ahí empezó como a generar sistematización. Claro. Y esto de la música, digamos, porque nos contabas ahora que él en un inicio lo que quería hacer era la conexión de la persona con toda la vida. ¿Y en qué momento se da cuenta que la música produce tantos efectos y a su vez el movimiento auténtico del cuerpo, ¿no? A través de la música también, o sea, ¿sabemos cómo es que surge esto? En realidad, viste que el efecto de la música es como desde la mitología griega, el poder de Orfeo, por ejemplo, se reconoce como la vía regia de acceder a la emoción, esto que en un dicho popular dice que las músicas aplacan las fieras, es una realidad sabida de toda la especie, ¿no? La música acompaña el desarrollo de la evolución del ser humano, ¿no? Y hay como una evolución antropológica de la música.
En un principio eran rítmicas que correspondían a elementos de percusión, después empiezan algunos instrumentos más melódicos porque se introducen instrumentos de viento, ¿no? Que es el pasaje del viento en las cañas o en los árboles que generan ruido, y después ya empiezan otros instrumentos armónicos. Entonces, desde siempre la música ha acompañado el desarrollo de la humanidad como especie. Claro. Y los efectos de la música ya fueron estudiados por la musicoterapia. Hay varios autores, Tomatis, que ya habla del efecto de la música, el efecto Mozart, por ejemplo, que fue estudiada la música de Mozart y qué efecto genera en el desarrollo de la inteligencia, no solo lógico-matemática, sino sobre todo el montón de inteligencias que nos trae Gardner, ¿no? Las inteligencias múltiples. Entonces, Rolando Toro siempre tuvo presente eso. De hecho, sus primeras investigaciones fue poner, con una intuición que parecía lógica, de agarrar pacientes psiquiátricos y ponerles músicas calmas, en esta intención de que con esa música calma pudieran estar calmos. Pero no sucedió eso. Los pacientes psiquiátricos entraron en delirio, entraron en alucinaciones, no podían dormir, y él quedó sorprendido, pero al revés. Puso músicas rítmicas, músicas tropicales, con un componente de tierra. Y ahí vio cómo las músicas generaban juicios de realidad, como que las personas abandonaban los delirios. Y con esas primeras experiencias ya él fue como delineando, saliendo de la lógica y viendo, bueno, cómo realmente operaba la música, ¿no? Hay una película preciosa que es antiquísima, que es de Eliseo Subiela, que es Hombre mirando al sudeste. No sé si la viste. No, no la vi. Bueno, esa está buena, es de película así, muy antigua, es argentina, y que en un momento es así, un paciente psiquiátrico o un ser extraterrestre, depende, la película lo plantea como con esa dualidad, dirige una sinfónica, y como la sinfónica tocando Beethoven, toca así, con virtuosismo, pero como... Y cuando él empieza a dirigir, como que toma otra energía, ¿no? Es muy interesante eso, para ver el fenómeno musical, y bueno, esto que te decía... ¿Cómo es el nombre de esa película? Hombre mirando al sudeste. Es de Eliseo Subiela. Esa. Bien. Está, yo creo que debe estar en YouTube, o hay posibilidades de conseguirla. Es linda, es una película linda. Le voy a prestar atención porque es... A ver, todo lo que tenga que ver con experiencias humanas y digamos, y justamente que hable de este tema, está bueno también abordarlo, porque ya te digo, entiendo, y lo que he visto, por eso elegí este tema para hoy, que no está como muy difundido. Y de hecho el poder de la música, el poder también del movimiento del cuerpo, como que no está como universalizado el mensaje. Entonces, de ahí mi inquietud. Bueno. Nos pasa entonces, también que en términos de ciencia, la biodanza sería un niño, ¿no? Porque fíjate que si estamos hablando que es un sistema que surge en los inicios del 60 y pico, estamos a pocos años de creado, digamos, ¿no? Claro. Y tú ves, por ejemplo, sistemas como el yoga, el tai chi son milenarios. En esta globalización, corrientes orientales se han occidentalizado, pero con toda la biodanza ha tenido, no solo en Uruguay, sino en el mundo, una difusión en el poco tiempo, porque hay biodanza en los 5 continentes. Mirá. ¿No? Sí, ahora con el tema de la pandemia estamos en conexión con los directores del mundo, porque estamos nosotros, bueno, viviendo, si bien esta circunstancia mundial, claro. Estamos en contacto por tecnología, por vía Zoom, con 180 directores del mundo, ¿no? Entonces te encontrás, yo qué sé, con europeos, africanos, gente de Japón, gente de Israel, Estados Unidos, ¿no? Entonces, como decís, bueno, ha crecido rápidamente. Rolando Toro candidató a Premio Nobel de la Paz. Ah, mirá. ¿Pero cuándo? ¿Ahora este año? No, hace ya por lo menos unos 13 años que candidató. Mirá. Rolando Toro falleció en el 2010. Ah, falleció pero,
Sí, sí, falleció en el 2010. Pero allá por el 2007, 2008 fue candidato nominó para el Premio Nobel de la Paz por sus investigaciones en educación, digamos, en educación así, en sistemas de integración humano, ¿no? Claro. Sí, y no es para menos, o sea, porque entiendo que también en el ámbito pedagógico y todo lo que tiene que ver en la enseñanza también ha trabajado y que sus trabajos o sea, han dejado huella, ¿no? ¿Conoces al Sí, respecto, por ejemplo, algo que nos quieras sí, claro. destacar? Eh, yo creo que Rolando Toro creó un sistema, una metodología, que si bien tiene, digamos así, una pata terapéutica, también está una pata como pedagógica. Yo creo que él integra en su creación su dimensión como docente y su dimensión como psicólogo. Podríamos decir que también la biodanza es una pedagogía de la vida, ¿no? Su sistema, su forma de operar, genera esto de generar de la vida como un modelo de aprendizaje. En la medida que vamos viviendo, vamos aprendiendo. Y eso, en Sí. definitiva, es una dimensión pedagógica. A su vez, y teóricamente, Rolando inicialmente hablaba de una educación salvaje, ¿no? Cuestionaba la educación como sinónimo de información o simplemente de instrucción y quería proponerlo desde un educar para la vida. Y hoy por hoy, a partir de profes de biodanza, también psicopedagogos como Ruth Cavalcante o el propio César Wagner, que eran personas que ayudaron a construir el movimiento biodanza a nivel internacional, tenemos lo que se denomina educación biocéntrica. Y la educación biocéntrica es una postura de la biodanza que tiene como pilares teóricos a Rolando Toro, por esta dimensión de principio biocéntrico, que es lo que da origen a la biodanza, y la vivencia como metodología de aprendizaje. Está también Paulo Freire, Sí. que habla de la construcción del conocimiento a través del diálogo, ¿no? La construcción dialógica. Y otro pilar teórico es Edgar Morin, quien habla de la teoría de la complejidad, en donde nos presenta que a veces no es necesario sintetizar una dualidad. En la dualidad está la dimensión del conocimiento. Y esto tan teórico lo podemos hacer prácticamente con esto, ¿no? Yo podría decir que yo soy Enrique Los Tortos desde mi nacimiento. Y así como soy el mismo, a la misma vez soy diferente. Y uno si tuviera que... No, entonces uno dice, bueno, soy el mismo y a la vez diferente. Y alguien podría decir, pero decidiste, o sos el mismo o sos diferente. Y en realidad las dos cosas me representan. Esa dualidad, Edgar Morin la traen como la teoría de la complejidad. Y es uno de los sustratos teóricos de nuestra educación biocéntrica, en donde esas dualidades representan en definitiva un conocer. Claro, coexisten, sí. Claro, coexisten y definen. Sí, en muchos años en terapia, una de las frases que era como nuestro mantra, me acuerdo que era el fin de la dualidad, ¿no? O sea, terminar con las dualidades, ¿no? Con el que esto es así o es asá y dejar que esa coexistencia también derribar los límites de la mente y los límites que nos autoponemos justamente en la vida a través de esa visión integradora, de decir, bueno, dejemos que entre el todo acá. Claro. Es súper difícil, ¿no? Porque estamos educados de maneras binarias, estamos educados en dualidades. Sí, en realidad hay un autor que se llama René Thomas. Él dice que, por ejemplo, en nuestra forma de hablar es difícil acceder al pensamiento complejo, dice él, porque la parte más importante de la oración, que sería el sujeto, generalmente son sustantivos. Claro. Y él plantea, así como está el modo imperativo en el lenguaje, el modo pluscuamperfecto, plantea el reo modo, así lo llama, en donde la parte más importante de la oración debería ser el verbo, que denota una acción. Y es interesante, porque esto que lo trae él desde esta cuestión del reo modo, del movimiento como estructura del lenguaje, vos lo ves de repente, yo qué sé, en filósofos presocráticos,
¿no? Los peripatéticos que para pensar y hacer filosofía se movían. Claro. Esa dimensión del movimiento real generaría, a su vez, como un movimiento en el pensamiento, ¿no? Y vos pensás a veces cuántas veces estamos en el siglo XXI, globalización cultural, pero siguen determinados fundamentalismos que son como basados en creencias y estructuras rígidas que no generan otra posibilidad. Y eso lo vivimos en el día de hoy, ¿no? Sí. De cualquier tipo, ¿no? Fundamentalismos religiosos, de creencias, Entonces, en relación al pensamiento, estamos todavía con esto que tú decías de la dualidad, de esto de ser o no ser, como decía, ¿no? Sí, total. Total, es mucha, vos sabés que estoy tratando de digerir porque conocés tanto y tantos autores y a su vez también estamos tocando, claro, porque empezamos a escurrirnos y nos vamos como por vetas que son mucho más filosóficas, que tienen que ver justamente con antropología, que tienen que ver con no sé si estoy hablando adecuadamente, pero con la manera en la cual pensamos, cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Claro, pero es súper interesante. Y yo en realidad los autores que tiro no es ni siquiera por una dimensión de contarles lo poco que he leído, no es eso, es pensar que hay ya personas que esto lo están profundizando y lo han estudiado. Bruce Lipton, por ejemplo, uno de los creadores y uno de los que sostiene esto de la epigenética, ha escrito un libro precioso que es Biología de las Creencias. Sí. De alguna manera las creencias generan una estructura biológica en donde nosotros, a partir de lo que creemos, generamos como una realidad hasta biológica. Sí. Entonces, eso es bien interesante, porque toda esta dimensión de decir, bueno, el ser humano con determinadas creencias, con determinados procesos culturales, genera una biología y genera una bioquímica en donde sustenta eso que creemos. Exacto. Entonces a veces es como mucho más, ¿no? Pensar si, bueno, el dualismo surge como estructura de pensamiento hace muchos años, ¿no? Total. Sí. Y estamos en pro de generar otras cosas, ¿no? Sí, discúlpame que te corté, porque nombraste lo de biología de las creencias y me acuerdo patente que la misma terapeuta que fue la que me recomendó ir a tu grupo de biodanza es la persona que también me invitó a leer de Bruce Lipton, y que al principio, claro, porque toca mucho lo que es lo esotérico también, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, bueno, porque si lo crees se va a hacer realidad. Y acá en realidad lo que estamos hablando es de ciencia. O sea, estamos hablando de estudios científicos que avalan lo que sucedió con determinadas células o lo que se llama los fenotipos, o sea, de cómo el ambiente y cómo el entorno influyen en los organismos y nos termina determinando, ¿no? Como seres humanos después como resultado, digamos. Y quería, hacer hincapié porque, claro, estos temas a mí me interesa justamente abordarlos y me interesa que se entienda que no es una especie de invento o es una creencia religiosa, no, que hay atrás fundamentos y hay estudios que respaldan todo esto. Claro, lo que pasa es que también nosotros vivimos en una cultura en donde le damos un valor a la ciencia, y que la ciencia, por definición, puede corregir sus propios errores. Yo soy de una generación en donde estudiábamos biología y se pensaban que las células, las neuronas, solo se morían. Hoy, a partir de la neuroplasticidad y de las neurociencias, y el descubrimiento, en definitiva, de la célula madre, se percibe que el sistema nervioso tiene una neuroplasticidad que las células no solo se mueren, se pueden reproducir y pueden generar nuevas dimensiones plásticas. Entonces, es tan científico lo que yo estudiaba en el liceo en el 70 y poco, como esta evolución. El modelo atómico de Bohr, ¿no? Antes de que apareciera la física moderna, se hacía el núcleo y los electrones dando vuelta. Eso era un modelo teórico. Hoy está caduco a partir de la física moderna, pero eso no deja de ser científico, nada más que o la mecánica newtoniana, ¿no? Cuando descubre la gravedad. Entonces, lo importante que tuvo Rolando es poner en un lenguaje de ciencia
porque en definitiva la biodanza, que viene así como acompañando estas evoluciones, puede ir generando modificaciones de acuerdo a la evolución de la ciencia. Rolando Toro, yo qué sé, yo creo que tenía como unas concepciones súper adelantadas, que hoy se demuestran, por ejemplo, hoy hay demostraciones. Cuando Rolando proponía que el vínculo del afecto, el vínculo del amor, era el vínculo más saludable por excelencia, y los proponía como un vínculo no solo a nivel terapéutico, ¿no? Esto de amar a sus pacientes, sino en el vínculo pedagógico. En la época del 60, Rolando Toro era descalificado en ámbitos de ciencia porque decían que era hippie. Claro. Hoy en día, hoy en pleno siglo XXI, se sabe que el vínculo afectivo es por excelencia. Por eso se volvió al médico de familia. Una de las últimas especialidades de la Facultad de Medicina es el médico de familia. Sí. El vínculo afectivo, paciente terapeuta o paciente doctor, maestro. Claro. Entonces, lo que en un inicio era, hoy no tiene cuestionamiento de la importancia del afecto. La Fundación Canguro, de lo vincular sano, claro, y de cómo nos influye y nos hace. Claro. La Fundación Canguros habla de nutrición afectiva. Define esta dimensión de contacto, de caricia, de afecto, como nutrición afectiva. Y trabaja, claro, con niños del Pereira y gurisitos recién nacidos, dando esta nutrición afectiva, ¿no? Sí, sí. O sea, ya a una, digamos, a una escala, comparándolo con la nutrición tradicional, ¿no? Como diciendo, esto es tan necesario como el alimento, que de hecho los estudios con los recién nacidos son muy conocidos, ¿no? Claro. De cómo, digamos, teniendo el alimento, teniendo calor, pero no teniendo afecto, digamos, el sistema incluso inmunológico, todo lo que tiene que ver con las defensas estaba muy comprometido. A ver, son cosas que tú las sabrás mucho mejor que yo, porque ya te digo, yo las conozco de haberlas leído o de haberlas visto, sobre todo, digamos, en internet, no de claro, académicamente. Pero, por ejemplo, viste, René Spitz escribió un libro que se llama El primer año de vida, y allí hay un capítulo que él habla del síndrome de hospitalismo, que son recién nacidos que por diferentes motivos fueron institucionalizados, y muchos de ellos, aún teniendo la nutrición que entendemos de mamadera o amamantamiento, un medio ambiente cálido en incubadora, cuando les faltaba esto del vínculo afectivo, el contacto, la personalización, la voz, sí, tenían grandes deterioros neurológicos. Y generalmente tenían después dificultades de aprendizaje o hasta llegar a la muerte. Entonces, sí, en realidad ya René Spitz hace un montón de años hablaba del síndrome de hospitalismo, sí, en esto que tú decías, ¿no? No alcanza solo una alimentación, sino la importancia. Y esto que opera en relación a los recién nacidos, y es así nuestra especie, sirve para todos. Una de las cosas que ha generado la pandemia es esta cuestión de la distancia, y por un lado es necesaria porque es un virus que no se sabe mucho y que se ha, digamos así, esparcido por todo el mundo rápidamente, pero que ya se están viendo las secuelas de esto del aislamiento. Sí. Entonces también eso nosotros lo podríamos decir, no solo en los recién nacidos, sí, en total, todos los seres humanos, ¿no? Total, porque ahora justo anteriormente hablabas de reuniones por Zoom con facilitadores de biodanza de absolutamente todo el mundo, y que bueno, me imagino que cuál es el planteo o qué es lo que están manejando como posibilidades, y a su vez también viendo con el mundo que se van a encontrar cuando esto de alguna manera se abra, ¿no? Todas estas secuelas que hablamos, que no es... Digo, aparte de las crisis económicas que de por sí ya dejan un tendal, ¿qué pasa con la salud psicoafectiva de la gente en este contexto en el cual no nos podemos abrazar libremente, en el cual se perdió como ese contacto físico? Y bueno, ¿qué pasa con la biodanza? En realidad, primero nosotros lo tomamos como una circunstancia, ¿no? También a nosotros en estas épocas que vivimos de inmediatez,
nos cuesta mucho vivir el principio de incertidumbre, algo que en un montón de tiempo atrás el ser humano vivía con un principio de incertidumbre. Hoy nos cuesta mucho, tenemos la necesidad de las definiciones, de saber que esto, bueno, comienza, termina y va a ser, y esta dimensión que es contemporánea nos genera esto de decir, bueno, no sabemos hasta cuándo. Por otra parte, ha afectado en diferentes partes del mundo de diferente manera. Entonces yo quizás también sea una invitación a volver a determinadas formas un poco más íntimas, en donde las personas puedan vincularse con sus afectos más próximos, por ejemplo. Entonces la biodanza que hacemos por Zoom, o que intentamos como, apela, bueno, a pensarnos, claro, a pensarnos como seres humanos gregarios, porque desde nuestros inicios es una especie gregaria, sin posibilidad de desarrollo de manera solitaria, y eso es una realidad que tenemos que asumir, pero buscando nuevas maneras que generen esto de comunidades de repente más pequeñas. Entonces, por ejemplo, en Uruguay, que tenemos posibilidades de presencialidad, y los grupos tienen que ser más reducidos. Claro. Yo reflexiono de esta manera: la distancia interpersonal de 2 metros no es sinónimo de lejanía. Claro. En un universo de dimensiones infinitas, pensar que estoy a 2 metros de alguien y sentir que eso es distancia o lejanía, es una ilusión. Claro. En el universo, estar a 2 metros de una persona es una intimidad. Claro. Entonces es salir de bueno, lo que veníamos haciendo antes de marzo, y plantearnos frente a esta situación que estamos ahora. Sobre todo, me parece a mí, para abandonar el sentimiento que la presencia del otro, la proximidad, es peligrosa, porque claro, sería una cuestión, si se instala eso, es peligrosísimo, sentir que la presencia de otro ser humano es una amenaza para mi vida, es horrible. Sí. Hay ahí un asesinato al ser, un asesinato a la especie, y un no reconocer las necesidades biológicas del ser humano, ¿no? Pero a su vez, atender esta circunstancia. Entonces, no generar estructuras de creencias, sino poder, con esta circunstancia, ¿qué cosa podemos aprovechar? Entonces nos ha pasado también, por ejemplo, que las personas que tienen una tendencia a proyectarse, y que la biodanza, como otras propuestas, entre ellas la Gestalt, trabaja en el aquí y el ahora, fue fantástico esto. Porque claro, nosotros llegamos allá por marzo y dijimos una semana, bueno, hasta la semana próxima. Y a partir de que se interrumpieron todas las actividades presenciales, esa semana próxima no llegó. Claro. Y nos invita esto a decir, es hoy. Es realmente hoy, tenemos que aprovechar el día a día. Sí. Algo que de repente no pasaba a nivel mundial, ¿no? Uno pensaba que amanecer era una rutina. Ir a trabajar, verse con los compañeros, es una rutina. Y hoy lo vivimos muy en carne propia de que no es una rutina, un milagro, ¿no? Eso, exactamente, iba a decir eso. O sea, el milagro de que hay un mañana que antes nos parecía como lo más aburrido, lo más... Y hoy lo vivimos como algo extraordinario, porque es como eso, bueno, me parece que todos lo vivimos, pero a mí particularmente cuando me reintegré en la oficina, fue como un ver de nuevo a la gente, como una vivencia extraordinaria. Claro, empezás a valorar cosas que antes eran como normales y que hoy se redimensionan. Y no se redimensionan desde la idea, que eso es interesante. Se redimensionan desde la vivencia. Y para la biodanza, la vivencia es la herramienta fundamental de aprendizaje, ¿no? Sí. Y en realidad no es una vivencia ni siquiera metodológicamente hablando, o una vivencia inducida por un sistema. Es una vivencia que vivimos a nivel mundial, en donde, bueno, la necesidad de salir y encontrarse con el otro se torna, a partir de la imposibilidad, una necesidad básica. Y me parece también como que abandonar determinados estereotipos de vínculo, ya sea te doy la mano como un vínculo social o te doy un beso, y poder buscar qué otras maneras tenemos para saludarnos. Porque insisto que para mí lo principal no es estereotipo, sino es la manifestación genuina de lo que me pasa.
Ahí está. Claro, eso de, claro, no te puedo dar un beso, no te puedo dar un abrazo, pero bueno, ¿qué puedo hacer? ¿De qué otra manera puedo expresar lo que estoy sintiendo cuando me encuentro contigo? Claro. Y en vez de anhelar aquello que ya no es, poder disfrutar de lo que es, Mm, partiendo de la base que en un tiempo, y eso es incertidumbre, podamos volver a otras maneras. total, No creo yo en esto que sea algo que se vino a instaurar y a partir de ahora ya no más. La especie claro. humana ha pasado por un montón de situaciones como esta, sin tanto conocimiento, sin tanta globalización en la información, pero ya sabemos que hemos pasado por circunstancias de estas un Sí, montón. Y de alguna sí, manera el sistema inmunológico funciona así. El virus es un organismo sumamente sencillo, este SARS es apenas una cadena simple de ARN por una membrana lípida, y ya creo que va como en la quinta mutación, según dicen la gente que sabe. Pero eso es como un denominador a todos los virus, ¿no? a Organismos todos. que mutan rápidamente. Y bueno, A nos ver cómo tocará mutamos vivenciar nosotros. esto, cuidarnos, que claro. Bueno, y pasará. Y esto no significa desmerecer las personas que fallecen. Me parece que No, no para es en ese nada. sentido. Es como decir, No, bueno, pero es una realidad del vivir implica la posibilidad de la finitud, ¿no? Y para mí al revés, Rolando Toro, por ejemplo, cuando empezó a pensar en biodanza, ya con el término biodanza, un día se dio cuenta que la biodanza provenía no desde el animismo de la vida y del lirismo romántico, sino que provenía de una profunda meditación sobre la muerte. wow. Y Rolando decía así, la certeza de que esta forma nuestra, más allá de vidas anteriores o vidas posteriores, no es el tema de la biodanza, tenga una finitud, es lo que le da el sentido de poder como vivirla intensamente. Es lo que le da el sentido de poder disfrutar cada instante vivido. Sí, Y es esa profunda reflexión sobre la muerte, ¿no? sí, Entonces, está bueno también esta situación que nosotros vivimos. Yo a veces sí, invito a que las personas, bueno, quizás a partir de ahora intenten vivir un día a día, un minuto a minuto, en donde los representen plenamente. De manera tal que si, yo qué sé, mañana es mi último día, yo me sienta como que, bueno, está bien, no tengo mucha más deuda. Me voy con sí. bien amado, con buena relación con mis hijos, sin grandes odios, sin rencores. Me voy bien. Sí, Y ese me parece es un viaje día a día, ¿no? Que sería como el concepto de avanzar la vida mismo, ¿no? sí, sí, porque aparte, a ver, cuando siempre que nombran a la muerte, ¿no? Porque ahora que estamos hablando de biodanza, de vida, pero también es hablando también de eliminar las dualidades, ¿no? La muerte y la vida. O sea, dejar Claro, ese divorcio, ¿no? Tan feo entre que parece como que la muerte fuera la antítesis total de la vida, cuando en realidad la muerte es parte de la vida y si no hubiera muerte tampoco habría vida. Este, me encanta tu percepción porque nosotros en biodanza sentimos que la vida incluye muerte y renacimiento. Y, sí, este morir para renacer es la manifestación de todos los procesos vivos. Y tú piensas así, vamos a pensar en el ser humano, ¿no? Hasta en la identidad, mm, Mariana. mm, Mariana, en una vida intrauterina, ya eras Mariana, más allá de mm, las concepciones filosóficas. Hay una dimensión biológica en donde estabas. El, tu nacimiento, lo que nosotros sentimos por nacimiento, implica una muerte, en este caso sería muero a una vida intrauterina, en donde soy alimentada y respiro por el cordón umbilical, en esta simbiosis amorosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con mamá, para renacer, ¿qué? A esta percepción de vida, ¿no? Entonces ahí sería, la expresión de la vida es la muerte y un renacimiento. Y a nivel existencial pasa lo mismo. Muero ¿cuántas a la veces primera etapa de morimos? vida, de ser un bebé ¿Cuántas para veces nacer, morimos dentro de la vida? claro, Sí, claro. sí, Pero esto es existencial y hasta biológico. Se sabe, por ejemplo, que las células que conforman mi piel
no tienen los 56 años que yo tengo, ya se murieron y regeneraron nueva piel. Sí. El concepto de Maturana de autopoiesis, de crearnos a nosotros mismos, a nivel biológico, funciona. Es decir, hoy mi vida está a partir de que un montón de cosas ya se murieron, incluso a nivel biológico, y renacieron otras. Con una inteligencia celular que ellas saben ya que se tienen que morir y que tienen que regenerar. Entonces, para nosotros, y ahí coincidimos con tu percepción, el vivir implica morir y renacer. Morir y renacer. Sí, es en algunos de las incursiones terapéuticas y muchas cosas que he hecho, una de las frases que una vez me quedó sonando es que no sé si no era de Claudio Naranjo, es hay que morir en vida para no morir muchas veces. Es la manera de dejar morir lo que tiene que morir para no morir. Y es fuerte, es muy fuerte porque como a veces tenemos esa visión estanca, ¿no? de la vida y no vemos esto. Y bueno, justamente a mí lo que me pasó con la biodanza, que quiero volver un poquito a eso, fue como el encontrarme de una manera auténtica en un momento. O sea, y también hacerme 100% consciente de la persona que tenía enfrente. O sea, de reconocerla, que es mucho más que decirla estoy viendo o estoy mirando porque estoy, ¿no?, en el juego de la neurosis y en el yo, ¿no? Sino de reconocerme frente a los ojos del otro, reconocerme a mí, reconocer al otro. Y bueno, quería preguntarte, si tuvieras que sintetizar el objetivo de lo que es la biodanza, ¿cuál sería? Si tuviera un objetivo. Sí, yo creo que el objetivo de la biodanza o la misión o la intención de la biodanza es lograr así la integración de los seres humanos. Y la integración de los seres humanos en 3 niveles. Esto Rolando Toro lo toma de un psiquiatra, Bis Wagner, ¿no? Que él definía que un ser humano saludable tenía un buen vínculo consigo mismo, con sus semejantes y con la naturaleza. Y Rolando lo propone con una dimensión de una integración afectiva, una integración amorosa. Entonces, no solo el nivel de integración, sino él diría, el sentido de la biodanza es generar una integración amorosa de cada ser humano consigo mismo, con otros seres humanos y con el orden cosmobiológico. Y ese sería como el sentido más así como pretencioso de la biodanza. Entonces, si tú lo llevas, por ejemplo, a ese primer nivel de integración amorosa, aparecería esto de la mejora de la autoestima, de la autoimagen, esta sensación de uno poder amarse, ¿no? Y no como una expresión del ego, sino como una función vital necesaria. Si lo llevamos al segundo nivel de vinculación de los seres humanos entre los seres humanos, desaparecería la discriminación, ¿no? Desaparecería esto de la objetivización del otro, de la explotación del ser humano por el otro ser humano, porque habría un vínculo de amor manifiesto. Y ni que hablar si ese vínculo amoroso lo llevamos al orden cosmobiológico. No tendría sentido la degradación del planeta o la explotación de los recursos y la explotación de los recursos naturales, la ausencia de vivencia de hermandad con el orden cosmobiológico. Sí. Y eso, entonces yo creo que esa sería como la intención última de la biodanza, ¿no? Ahí está, me gusta más que la palabra objetivo, la palabra intención es más linda, ¿no? Porque objetivo cae como en ese paradigma productivista. Claro, sí, como la intención. Sí, la intención, lo que uno de alguna manera quiere hacer, pero a ver, que es muy diferente a objetivo, ¿no? Porque el objetivo está planteado desde justamente lo que decía, desde la productividad, tengo que alcanzarlo. O sea, si no lo alcancé es porque no estoy. Sin embargo, la intención puedo estar, el manifestarla ya es bastante, es suficiente para en sí misma, ¿no? Quique, claro, te voy a hacer una... Dime. No, decime tú. No, porque a veces el objetivo queda como una meta, como un lugar a llegar.
Sí. Y en esto de danzar, en el danzar la vida, es como ir aprendiendo, ir viviendo, y es una intención en donde no podríamos decir que el simple hecho de hacer biodanza, nosotros vamos a llegar a esos niveles de integración. Es un andar continuamente, ¿no? Digo, me gusta la biodanza porque te invita a esto de poder ir tras los pasos de esos niveles de integración, sintiendo que siempre va a ser un seguir caminando, ¿no? En cambio, cuando vos de repente pones un objetivo, al ser objeto, al ser algo más tangible, uno dice, vuelta, llegué. Y claro, eso puede pasar en diferentes ámbitos, ¿no? No sé, estudié facultad y llegué, ya soy claro, doctor. Sí. Y bueno, eso sí puede ser un objetivo, de recibirme. En realidad el danzar la vida implica danzar, tal cual sí, lo proponía Roger Garraudí, ¿no? Bien. Quique, yo lo que te iba a preguntar, porque fue algo que me parece que lo vi en una de las clases contigo, es ¿por qué se les llama facilitadores y no profesores? Buena pregunta. En realidad el título que recibimos es de profesores, pero el rol que ejercemos en la sesión de biodanza es de facilitadores. Y el término facilitador lo acuñó Roger Garraudí, que es un americano que estudia dinámicas grupales y que vio que así como hay, ya se conoce mucho el rol de líder en los grupos, vio cómo determinadas personas facilitaban procesos grupales con determinadas características. Y una de las características son, el facilitador es parte del grupo, no es ajeno al grupo, es parte del grupo. De alguna manera genera con el grupo vínculos horizontales, ¿no? En donde el hecho de ser facilitador no implica que nosotros tengamos resueltos un montón de cosas de nuestra vida, porque en esto estamos viviendo y aprendiendo entre todos. Si vos me decís desde un modelo pedagógico, el rol del facilitador sería generar infinitas situaciones de aprendizaje en donde todos que participamos de ese grupo podamos aprender entre todos. Ahí está. Entonces, esa definición de facilitar es bien diferente a la de profesar, que sería como la etimología del profesor, ¿no? Claro. Sí, es un rol que también lo coloca el facilitador, es en otro lugar, ¿no? O sea, sí, que también me parece rico también para el facilitador, ¿no? Es como, también poner todo el tiempo esa intención de, bueno, yo acá también me estoy transformando y vengo al encuentro también. Claro, y ahí nosotros tenemos las herramientas metodológicas para poder facilitar, que son especialmente 3. La música, de la cual ya hablamos, la vivencia, que es ese presente intensificado, por eso el aquí y el ahora, y la danza, como herramientas fundamentales de facilitar procesos de transformación, de aprendizaje, pero en realidad aprendemos unos de otros y vamos vivenciando esas cosas entre todos. Y el facilitador lo que intenta es generar esas situaciones, nada más. Sí. Déjame ver, porque creo que lo que te quería de alguna manera hacer llegar, ya que estamos en esta instancia, es, bueno, las personas que quieren hacer biodanza hoy, con esta situación, ¿cómo lo pueden hacer? Mirá, hay varios grupos en el Uruguay, en Montevideo hay muchísimos. Tenemos una asociación, que es la Asociación Biocéntrica de Biodanza del Uruguay. La sigla es ABU, con B larga las dos veces, A, B larga, U, que significa eso, Asociación Biocéntrica de Biodanza del Uruguay, en donde allí figura, entrando por internet en esa página, figuran un montón de profesores que dan clases, con diferentes modalidades. La mayoría volvieron a la presencialidad, pero con estos cuidados que yo te decía, grupos reducidos, espacios más amplios, por ejemplo, en el caso de mis grupos, tomo la temperatura del iniciar, generamos trazabilidad, siempre son los mismos, ¿no? Claro. No estamos momentos en situaciones abiertas, porque sería riesgoso, porque en definitiva
no es un momento como de generar cuestiones masivas. Entonces, con esos cuidados los grupos siguen trabajando. Y después, algunos compañeros también, para aquellas personas que no se sienten todavía, más allá de estas condiciones, como atraídas a volver a la presencialidad, actividades por Zoom, que por lo menos a veces se trabaja en definiciones teóricas. Yo dirijo actualmente la Escuela Uruguaya de Biodanza. Soy el director de la Escuela Uruguaya de Biodanza Rolando Toro. Entonces, muchas actividades de formación, todo el aspecto teórico perfectamente se pueden explicar por Zoom, dejando la instancia vivencial y, digamos, la parte de danza para cuando la coyuntura permita volver a la presencialidad plena. Pero en realidad seguimos como trabajando, ¿no? Y utilizando los instrumentos en definitiva, de educación a distancia. Tenemos esa tecnología hoy para poder aplicarla, ¿no? Entonces, como sentir que esta circunstancia hay muchas maneras de poder transitarla. Transitar y bueno, todo este punto de vista, digamos, positivo, porque, a ver, tiene que ver con el aceptar el presente, aceptar lo que pasa, integrarlo y también encontrar como nuevas formas. Creo que también tiene que ver con la biodanza, ¿no? Tiene que ver con eso, con el vivenciar también y con el, bueno, todo esto que tú planteaste me parece fantástico porque lejos de estar renegando de la situación, sino lo que estás diciendo es, bueno, la tomamos como es y bueno, y hacemos de esto algo también, digamos, bueno, algo bueno, como definición, bueno, de algo que se pueda vivir, que se pueda transitar, que tiene que ver con la vida también, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que rescatar la insurgencia de la vida que se manifiesta en cada uno de nosotros. Y uno piensa, por ejemplo, yo soy de Montevideo, ¿no? Y uno puede pensar que en condiciones de asfalto y a veces de altos niveles de polución, de ambiente y sonora, como puede ser, yo qué sé, 18 y Ejido, no hay expresiones de vida. Y si tú mirás, vas a ver que de repente, entre el cordón de la vereda y el asfalto, crecen pastos. Y el pasto simplemente busca algunos niveles de humedad y un poquito de tierra, y como esas nutrientes están, se manifiesta de manera insurgente. ¿Entendés? Sí. Eso que aparentemente, desde la lógica diría, no hay condiciones, la vida tiene esos niveles de insurgencia. Está muy relacionada al medio y cuando encuentra las condiciones se manifiesta. Y el ser humano debería hacer lo mismo. Primero, no negar esta circunstancia. No es negando que nosotros podamos optimizarla. Tampoco va a ser generando paranoia de estar temeroso de algo que es intangible, imperceptible y que nos sintamos como en una amenaza constante. Porque esa superrepresentación de amenaza nos generaría simplemente, de hecho, ya enfermedad seguro. Entonces, al revés, sin negarlo y sin llegar a esas cosas, ver dentro de las posibilidades que tenemos, qué cosas podemos hacer, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer? Sí, y ahí total. Ver, aprovechar de repente las cuestiones de esto que estamos haciendo ahora de comunicación a distancia, que no es sustitutiva, pero ayuda. Y la posibilidad de generar dimensiones de intimidad. De repente, viste que ahora está habilitado esto de decir, bueno, si yo realmente vivo en un ámbito familiar, puedo cultivar en el ámbito familiar estas situaciones con los cuidados. Mi mamá, por ejemplo, tiene 86 años, y yo la visito. Porque sé que si yo la aíslo, el simple hecho de que yo no vaya a visitar, ya sé que se va a enfermar. Entonces, tomo recaudos, pero no dejo de visitarla, no dejo de estar con ella, no dejo de ir a verla, por ejemplo, ¿no? Sí. Es poder mirar un poquitito más allá y saber que esto está presente, pero también estos equilibrios, ¿no? Porque, a ver, si dejas a tu madre aislada con 86 años, me imagino que las consecuencias que puede llegar a tener un tiempo prolongado de aislamiento van a ser mucho peores que la posibilidad tal vez de que pueda llegar el virus a ella también.
Entonces, tener los cuidados, cuidarnos, pero también encontrar esos equilibrios para salir lo mejor parados posibles también, ¿no? En esta situación y cuidarnos afectivamente, psicológicamente. Sí, yo creo en eso. También la especie humana se ha desarrollado en lo que Konrad Lorenz llama de dimensión multitudinaria, de superpoblación. Esa dimensión de superpoblación genera a su vez niveles de anonimato. Entonces, hoy lo vivimos, por ejemplo. Una de las cosas que están prohibidas son las fiestas masivas. Claro. Pero si vos te pones a pensar, las fiestas masivas generan también un nivel de anonimato, pero es tan anónimo como vivir, yo en Nueva York, que de repente son un montón de personas, súper cosmopolita, pero ni siquiera sabes cómo se llama tu vecino. Sí. Y algo que no pasa en un pueblo del interior, en donde de repente la gente te reconoce, te saluda por el nombre porque también conoce a tu papá, conoce a tu mamá. Entonces, no es que todas las dimensiones están prohibidas o privadas. Claro. Volvemos a dimensiones, en el sentido de Magnev, de dimensiones humanas. Esta dimensión de sobrepoblación y de muchísimo, se perdió esa dimensión humana. Porque en definitiva, de repente, las mega fiestas que se hacían, en realidad estabas era una fantasía de estar con todos, estabas con tus amigos. Bueno, hoy si vos sos cuidadoso, si vos en vez de participar de 10 fiestas, podés juntarte, decir, che, chiquilines, vamos a cuidarnos, vamos a tratar de en vez de estar, con, yo qué sé, con 100 personas, bueno, nos cuidamos, somos nosotros, estamos. Claro, estamos. A nivel familiar pasa lo mismo. Entonces hay posibilidades. No es una cuestión de que estamos, y por suerte Uruguay no ha tenido esas prohibiciones de realmente no poder salir. Claro. No hemos transitado eso. Solo en el inicio, que estaba como sin saber, pero si tú te pones a pensar, se volvió no una presencialidad plena, pero un montón de cosas se empezaron a hacer. Y bueno, aprovechar esas circunstancias. Aprovechar esas circunstancias. Sí, y aprovechar esta oportunidad que tuvimos de este quiebre, de darnos cuenta, porque creo que esto es un gran darse cuenta de muchas cosas, y sí, totalmente, tenemos la posibilidad de estar con las personas, no es que estamos totalmente aislados, capaz que se perdió esa noción de, bueno, de llegar a un lugar y que hayan cientos de miles de personas, pero sí el encuentro está habilitado, así que bueno. Quique, yo te agradezco mucho que hayas accedido a esta invitación. Nos estamos quedando ya sin tiempo, porque viste que la propuesta es de 1 hora. Y bueno, agradecerte que estés por acá y bueno, te dejo la última palabra para vos. No, simplemente así como agradecerte y poder así como simplemente eso. Yo creo que es eso de que decía Victoria Díez, ánimo compañero que la vida puede más. Yo soy un convencido. La vida puede más y como todo me va a trascender a mí. Entonces, mi desafío como ser humano es intentar llevar este tiempo que denominamos vida de la mejor manera, en donde si hoy sea mi último día, bueno, que lo haya vivido así haciendo honra de estar, ¿no? Entonces, quizás esto sea una reflexión para que el día a día podamos nosotros nutrirnos con cosas lindas y sentir que el vivir no es apenas una rutina, sino, bueno, un milagro que sucede todos los días. Y de las cosas más sencillas poder realmente hacer una fiesta, que de eso para mí se trata todo. Bueno, Quique, muchas gracias. Te mando un abrazo a la distancia y te mando el abrazo. Y bueno, espero poder participar en alguna clase más adelante, porque ya este año está terminando, como quien dice, pero por algo vino de mi inconsciente a mi mente lo que tiene que ver con la biodanza en este contexto y en esta situación. Así que te agradezco mucho y bueno, estamos en contacto. Gracias. Dale, Mariana, muchas gracias. Agradecido yo también. Muchas gracias. Que andes bien. Abrazo grande. Un abrazo para ti.